Bien, Dios le bendiga. Estamos con algunos problemas técnicos, pero aquí estamos ya en vivo. ¿Qué tal? Nosotros estamos en el capítulo 15, capítulo 15 de Apocalipsis, y ya vamos por el versículo 3. Vamos entonces a leer algunos versículos del capítulo 15, Christopher. ¿Del 1 en adelante? Le hace del 1 al 5. Y la palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Sigue. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Muy bien, entonces fíjense, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros no estamos detallando palabra por palabra el contenido del capítulo, sino que estamos haciendo una visión panorámica de lo que es el contenido total de Apocalipsis. Entonces el capítulo 15, que es el primer capítulo de la sexta parte, comienza con el capítulo 15 y termina en el capítulo 20. Entonces esta parte nos habla a nosotros de la apertura de lo que son las fialas o tazones de ira. Ya nosotros dijimos que la ira, bien, la idea es el inicio, ¿no? La presentación de cómo se lleva a cabo la entrega de los tazones de ira a 7 ángeles, que son las 7 plagas de Dios, y hace el énfasis. Estamos teniendo problemas, parece que es un problema del internet que se corta. Vamos a apagar algunos equipos, por ejemplo esa. Y tenemos entonces que se le entregan los tazones de ira porque en ella se consuma, o sea, se llega al fin. Lo de la ira es algo que se estaba anunciando desde tiempos inmemoriales. Nosotros cuando lleguemos al capítulo 15, nosotros vamos a entrar en detalle de lo que es la ira anunciada desde la... Muy bien, entonces tenemos eso, que la ira es algo que está anunciado desde el Antiguo Testamento, el gran día de Dios. Cuando hablamos del gran día de la ira de Dios, es importante explicarle a nuestros hermanos lo que es la justicia divina. O sea, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de justicia, porque tal vez la gente se hace la idea de que cuando se habla de ira en cuanto a Dios, es igual con relación al hombre. No es así. De hecho, la palabra dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que la palabra llama la ira de Dios
es un acto de justicia perfecta, que se convierte en una necesidad, porque es como cuando usted conoce de una persona que está abusando, incluso cometiendo crímenes en base a que es poderoso, como conocí el caso de un hombre que tenía mucho dinero, tenía tanto dinero que él creía que podía hacer lo que a él le diera la gana, y mató a una persona y pagó para no tener que cumplir con la justicia. Y luego mató dos o tres en esa misma situación. Repartía mucho dinero y se libraba de tener que ir a la justicia. Pero el último que él mató, que también hizo lo mismo, en ese caso los familiares del muerto se decidieron a tomar justicia por su propia mano. Cuando estos familiares hicieron eso, todo el mundo lo aplaudió, porque entendían que él era un abusador, que él merecía la muerte que se le dio, la venganza de la familia, porque le mató a su hijo. Me parece que era el único hijo que tenía ese señor, y él no quiso dejar eso así. Él dijo: la justicia no va a hacer lo que tiene que hacer, yo lo voy a hacer. Entonces, del mismo modo, toda la maldad a lo largo de la historia de la humanidad, de lo que mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no evita aquello? Bueno, pues todo eso se está acumulando hasta un día. Por eso la Biblia habla del gran día de Dios, en el cual Él se va a vengar, y lo va a hacer en el momento más adecuado, porque en el mundo se va a estar viviendo la maldad, el nivel de maldad más grande jamás visto. Nosotros estamos en el colmo, yo diría casi en el colmo, porque la palabra dice que cuando sucede el colmo, entonces vendrá el anticristo. Yo quiero que leamos a Daniel capítulo 8 y el verso 23. Dime, tenemos visita. Yusdani de Muscat Piña y Josefina Ramírez. Josefina, sí, Josefina. Y siempre con Josefina con su bienvenida. ¿Quién más me dijiste? Yusdani de Muscat Piña, que fue la primera que entró. Yusdani de Muscat Piña. Yusdani de Muscat Piña. Yusdani, bienvenida también. Que Dios te bendiga mucho. Que fue la primera que inició ahí. Sí, la primera en entrar fue Yusdani, después Josefina. Bienvenidas. Le enviamos invitación a varias personas, esperamos que... Muy bien, entonces estamos explicando la necesidad de la justicia de Dios. Vamos a ver a Daniel capítulo 8, verso 23. ¿Cómo dice? Dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se levantará cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Quiénes son los transgresores? La gente, el mundo. En el mundo siempre habrá transgresores, y en el tiempo del anticristo, o antes, previo a la aparición del anticristo, los transgresores llegarán a un nivel de maldad nunca visto. Y entonces dice la palabra que cuando lleguemos a ese nivel de maldad, entonces se va a aparecer el anticristo. Vamos a ver lo que dice Daniel también, capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el anticristo. Entonces la palabra nos está indicando claramente que tiene que venir un momento en el cual la maldad llegará a niveles insospechados, y estamos caminando hacia ese punto. Yo creo que si no estamos en ese nivel,
estamos a punto de alcanzar ese nivel, lo que significaría la aparición del anticristo. Y usted dirá, ¿por qué tiene que aparecer el anticristo cuando lleguemos a ese nivel de maldad? Porque Dios tiene sus cosas programadas. O sea, ¿cuál es la coronación de la maldad del mundo? La aparición del anticristo. Entonces el hombre está abundando en la maldad, el hombre no está buscando a Dios, el hombre se está alejando de Dios. Y entonces, según se aleja de Dios, pues crece la maldad. Ahora, el que no está en la maldad no está en nada. Ahora mismo usted ve que el lenguaje que más le agrada a la gente es el lenguaje vulgar, las malas palabras. Eso está de moda, a nivel de los medios se usa. Las mujeres ya no visten con elegancia, sino sexy, o sea, el exhibicionismo. Ahora se sabe por estadísticas que las mujeres y los hombres están a la par en cuanto a la infidelidad, al adulterio, a la fornicación. Eso es lo que vende. La forma de vestir frente al espejo, las mujeres buscan cómo provocar al varón y no se dan cuenta de que están ofendiendo al Señor. Entonces los hombres por igual se lanzan a la conquista de la fémina. ¿Dónde nos dice la Biblia qué iba a suceder? El Señor Jesucristo dice que en los últimos días sería como en los días de Noé. Entonces, en los días de Noé, ¿cómo era? Había violencia y había sexo. Eso era lo predominante. Y hoy tenemos una situación similar. Tenemos violencia y sexo en abundancia. La maldad llegará al colmo. Entonces nos dice la palabra, ¿verdad? Que Dios va a repartir tazones de ira. Como yo decía, y no quisiera entrar en detalles porque no corresponde ahora entrar en detalles. Pero no son copas de ira, sino tazones. Como yo he dicho en otras ocasiones, son poncheras de ira. Y eso lo que significa es que la ira es grande. O sea, cuando Dios habla de ira, habla de justicia, de darle a los seres humanos como le corresponde. Ahora mismo no corresponde porque hay mucha gente que por su bondad, por su calidad de vida, pues Dios se aguanta. Por eso Dios le decía a Abraham cuando le hablaba de los justos: Señor, si hubiera 50 justos, si hubiera 50 yo no la destruiría. Y si hubiera 40, no la destruiría. Y si hubiera 30, llegaron hasta 10. El Señor decía, si hubiera 10, no la destruiría. Entonces eso pasa ahora. Dios aguanta la destrucción porque hay gente que todavía están a un nivel en el que Dios dice, tienen algo de bueno, tienen algo de justicia. Pero cuando lleguemos al punto en que la maldad abarca todos los niveles, entonces va a aparecer el anticristo. Y ese demonio, porque se trata de un espíritu que viene del abismo. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ok, entonces la idea es que dice que viene del abismo. O sea, es un principado demoníaco que viene del abismo para poseer un cuerpo humano. Y esta persona que va a tener una autoridad y un poder extraordinario, búsquense Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Exactamente. Entonces el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder, su trono
y grande autoridad. Prácticamente grande autoridad. estará al frente de la cosa. O sea, el negocio de Satanás estará en manos de él, en manos de este principado que viene del abismo y que va a gobernar el mundo. Entonces, bajo esa situación de cosas es que el Señor va a desatar las 7 plagas. Nosotros vemos ahí que la palabra nos habla de los 7 sellos, que nos habla de las 7 trompetas y de los 7 tazones de ira o 7 poncheras de ira que van a ser vaciados sobre la tierra y que van a traer cataclismos extraordinarios. Ahora en el capítulo 16, cuando entremos en detalle, vamos a ver tazón por tazón lo que representa las 7 plagas. Y esto nos hace recordar las 10 plagas de Egipto. Había un gobierno impío, un gobierno idólatra, un gobierno que tenía subyugado al pueblo de Israel. Y Dios mandó 10 plagas para liberar a su pueblo. En el tiempo del anticristo, entonces... Bien, entonces dijimos, ¿verdad?, que el Señor desató las 10 plagas para liberar a su pueblo. En el tiempo del anticristo habrá persecución contra la iglesia y habrá persecución contra el pueblo de Israel. O sea que habrá una situación similar a la que sufría el pueblo de Israel en Egipto. Será entonces cuando el Señor va a mandar las 7 plagas con la idea de liberar a su pueblo. En ese tiempo morirán por millares. Bien, entonces estamos teniendo problemas con el internet. Se está cortando el video. El versículo donde habla del cántico de Moisés y del cántico del Cordero. Vamos a leerlo para que entonces hagamos un comentario en ese punto. ¿Ese es el mismo 17? En el 3, desde el 3 en adelante, lean. 17, ¿verdad? Capítulo 15. 15. Okay. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Bien, entonces aquí habla del cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Yo quiero que usted tome en cuenta que desde que arranca el libro de Apocalipsis, el libro está dividido en 2 grupos, que son los judíos y los cristianos. Entonces, el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, no representa otra cosa sino estos 2 grupos, los judíos y los cristianos, que están presentes allí en medio de la gran tribulación. Van a estar presentes estos 2 grupos sirviéndole a Dios bajo la persecución del anticristo. Nosotros vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis cómo la mujer, que es el pueblo de Israel, está siendo perseguida. En el capítulo 7 de Apocalipsis arranca primero con los 144,000 que son judíos, y a partir del verso 9 entonces arranca con los gentiles, que eran tantos que no se podían contar. Entonces vamos a ir viendo esto de que Dios presenta estos 2 grupos, y al final estos 2 grupos son uno solo. Cuando lleguemos al capítulo 21 vamos a ver la descripción de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo y cómo todas las características abarcan tanto a los cristianos, a la iglesia, como al pueblo de Israel. Allí van a estar los 12 apóstoles presentes, pero también los 12 patriarcas. Y al final entonces será un solo pueblo. Y ese es el objetivo del Apocalipsis. Comienza, ¿verdad?, la batalla entre lo que es estos 2 grupos enfrentados contra el anticristo y contra su grupo, Roma, que está muy claro ahí que desde el principio del libro
hasta el final. Roma es la que se opone al pueblo de Israel y a la iglesia. Pero va a llegar el momento en que tendremos detalles sobre esto mismo, cuando lleguemos ya a la altura del capítulo 17 de Apocalipsis, 17, 18 y 19. Por el momento vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Le damos las gracias. No se pierdan mañana a las 8 de la noche la continuación de nuestro estudio. Estamos aquí mismo en el capítulo 15 de Apocalipsis. Mañana vamos a entrar entonces en el capítulo 16, en nuestra visión panorámica del libro de Apocalipsis, basado en Apocalipsis capítulo 1, verso 2. Que Dios les bendiga abundantemente.